El fondo Coxon. Henry James. 1. No se lo van a quitar de encima en su vida, me dije esa noche de regreso a la estación, pero más tarde, mientras estaba solo en mi compartimiento, desde Wimbledon hasta Waterloo, antes de que llegaran los gloriosos ferrocarriles metropolitanos, rectifiqué dicha afirmación, pues se me ocurrió que probablemente no complacería a mis amigos disfrutar de un monopolio sobre el señor Saltram. No pretendo decir que en aquel primer encuentro me hiciera una idea cabal de su persona, pero sí creí vislumbrar qué cargas comportaba el peligro de su amistad. Desde luego, conocerlo constituyó toda una experiencia y quizás eso me llevó a pensar que todos, más tarde o más temprano, tendríamos el honor de disfrutar abundantemente de su trato. Aparte de la impresión que me causó su personalidad, salí de allí con una idea muy clara de la paciencia de los Mulville. El invitado iba a quedarse durante todo el invierno. Adelaide lo dejó caer con tono distraído, restándole gravedad al inevitable énfasis. En cuanto a excelentes anfitriones, les habría encantado que la circunferencia de su hospitalidad tuviera un diámetro de 6 meses y, si no afirmaron que se quedaría también todo el verano, fue porque iba más allá de sus esperanzas más desbocadas. Recuerdo que su huésped se presentó en la cena llevando pantuflas nuevas, en las que predominaba el color púrpura, y que parecían confeccionadas a partir de un extraño pariente de la alfombra. Pero, en aquel entonces, los Mulville aún suponían que llegarían mejores postores ansiosos para arrebatarle su invitado, temor que más tarde los pobrecillos comprendieron que era infundado. Aún así, su fidelidad no requería de la ayuda de la competencia para enorgullecerse de su trofeo. Después de que todo haya terminado, cuando surge en una conversación el nombre de Frank Saltram y es saludado con el inevitable calificativo de maravilloso, no debe olvidarse que los Kent Mulville fueron, a su manera, aún más extraordinarios. El ejemplo más perfecto que pueda encontrarse en aquella verdad tan cotidiana que afirma que los hombres notables encuentran comodidades tan notables como ellos. Desde Wimbledon recibí una invitación para cenar, y algo en la nota de Adelaide implicaba que había llegado el momento de decidir o hacer algo trascendental, aunque si se la juzgase solamente por sus escritos, alguien podría tacharla de tonta. Los Mulville siempre estaban agitados por una causa u otra, y confieso, al aceptar su invitación, lo hice en parte para reírme un poco. Cuando por fin me hallé en presencia de su último descubrimiento, no sentí al principio el impulso de rehuir la irreverencia y, afortunadamente, debo decir que jamás eché de menos esa alternativa en presencia del señor Saltram. Sin embargo, me apresuro a declarar que en comparación con el mencionado espécimen, los otros fénix de los Mulville eran pájaros de escaso plumaje y menor vuelo. Lo cierto es que me enorgullezco sin ambajes por no haberme confundido, ni siquiera en los aspavientos de asombro iniciales, sobre la esencia del hombre que tuve delante. Poseía un don incomparable, del que siempre fui consciente y aún hoy me deslumbra, tal vez porque el recuerdo brilla más que los hechos. No se puede ignorar que la imaginación transforma un sujeto tan excepcional. Se incluye una joya aquí y allá, o se adorna con un trazo vistoso. Qué deleite despertaría la figura del señor Saltram en el arte del retrato si dicho arte contara solamente con el lienzo en blanco. En verdad, la naturaleza lo había redondeado notablemente, y si a veces la memoria vacila y contiene la respiración cuando se detiene en su recuerdo, es porque la voz que regresa del pasado es verdaderamente dorada. Aunque el gran hombre era un huésped y no se vestía para la cena, le esperamos antes de empezar, y las primeras palabras que pronunció cuando entró en el salón fueron para Mulville. «He descubierto algo», anunció. No entendí demasiado bien a qué se refería y mirándolo aún algo desconcertado le pregunté a Adelaide discretamente «¿Qué es lo que ha descubierto?». Y jamás olvidaré la expresión con la que me respondió, enteramente convencida: «Todo». Si no todo, en cualquier caso, ese fue el momento en que Saltram descubrió que la bondad de los Mulville era infinita. Anteriormente también había descubierto, al igual que yo por lo demás, sus opíparas cenas.
Con ello no quiero decir que en la naturaleza del señor Saltram hubiera ni una pizca de premeditación, pues eso sería como tratar de falsificar dinero falso. Él tomaba cuanto se cruzaba en su camino, pero jamás maquinaba nada para lograrlo. Nunca hubo un hombre que atrajera tanto favor y si fuera menos parásito. Poseía, sí, un sistema universal, pero no contemplaba la apropiación a costa de los demás. Eso sucedía de forma natural. Su sentido del gusto era sencillo, pero afinado, aunque no era su apetito generoso lo que despertaba confusión. Si nos hubiera querido por las cenas que celebrábamos, con ellas le habríamos pagado, y la verdad es que nos habría adelgazado la cuenta. Utilizo libremente el plural majestático, pues aunque jamás fui capaz de imitar a los Mulville, ni a gente con casas más grandes y caridad más simple, les ofrecí, desde el primer al último día, todas las reflexiones y emociones que se me requerían, particularmente, tal vez, la gratitud y el resentimiento. Creo que nadie tuvo que pagar tan a menudo el precio de abandonar la compañía del señor Saltram, de modo que tengo derecho a hablar de mis sacrificios. Al fin y al cabo, dicen que tomar prestada la sabiduría de otro es un homenaje. El señor Saltram producía lecciones con tanta abundancia como el mar devuelve peces, y lo sé bien, pues durante un tiempo me alimenté de esta dieta. A veces hasta me figuraba que su monstruoso fracaso, si es que lo fue, después de todo, existía únicamente para mi entretenimiento privado. Saciaba mi curiosidad en su justa medida, pero me temo que la narración de esa experiencia me llevaría más lejos de lo que es mi intención. No sería el ambicioso retrato del señor Saltram al que acabo de referirme, y no me habría detenido en describir las características de su persona si se tratara de enumerarlas completamente, pues las características del señor Saltram, a efectos artísticos, son, en el fondo, las anécdotas e incidentes que de él se cuentan. Son legión, y la que ahora abordaré solo es una entre tantas, cuyo interés particular radica en que concierne a muchas otras personas, aparte de mí. Al mirar atrás, uno comprende que estos episodios son pequeñas viñetas que representan las innumerables facetas del verdadero hecho dramático, el que aún está por narrar. 2. Es, además, muy notable que ambas historias, a pesar de ser distintas, la mía propia, por así decirlo, y esta, empezaron en cierto modo la noche en que conocí a Frank Saltram. Después de esa velada en Wimbledon, que me había agitado sobremanera, diríase incluso que, con un nuevo impulso vital, no pude hacer otra cosa, al llegar a la estación de Londres, excepto caminar hasta mi casa, de pura emoción. Andaba y balanceaba mi bastón, y en la puerta de Buckingham Palace me di de bruces con George Gravener. Podría decirse que la historia de George Gravener también empezó cuando le propuse que camináramos juntos, pues íbamos en la misma dirección mientras charlábamos. Debo recordar, dicho sea entre paréntesis, que en aquel momento su historia pertenecía aún a otra persona y que pasarían algunos años antes de que se extendiera a un segundo capítulo. Sin embargo, yo tenía mucho que contarle de mi visita a los Mulville, a los que él conocía superficialmente. Sin duda, estuve especialmente ingenioso esa noche, porque tiempo después, cuando nos encontramos, no dejaba de preguntarme por el viejo marinero. Pero yo no le dije que el señor Saltram fuera anciano. Es más, estaría por ver si superaba en edad a George Gravener. Por aquel entonces, yo residía en la calle Every, y Gravener se alojaba en la casa que su hermano había dejado vacía, en la plaza Eaton. 5 años antes, en Cambridge, incluso entre nuestro arrollador grupo de amigos, destacaba su tremenda inteligencia. Alguien me había preguntado en privado, sin color en las mejillas, si aquella mente tan privilegiada dejaba algo en pie a su paso. Solo a sí misma, recuerdo haber replicado con devoción. Al acordarme de ello ahora, me sonrío, pues caí en la cuenta, incluso antes de llegar a la calle Every, de que George Gravener ya no era un admirable torreón de ingenio. El universo al que doblegó se las había arreglado para florecer de nuevo, y las eminencias de rigor volvían a ser visibles. Me pregunté si la causa radicaba en que había perdido el sentido del humor, o bien, horrenda ocurrencia, en que jamás había tenido ninguno, ni siquiera cuando se me antojaba un fiel discípulo de Aristófanes. No obstante, ¿qué necesidad había de recurrir a la risa? Cabía preguntarse con envidia,
cuando se podía confiar en el sentido del equilibrio. La estrafalaria figura del señor Saltram, su gruesa nariz y su labio inferior que colgaba indolente, estaban frescos en mi memoria, al lado de mi viejo amigo y su fría y espléndida simetría. Los rasgos de aquel parecían haber convertido con éxito en diversión la conciencia de su fealdad. En cambio, en sus hambrientos 26 años, Gravener parecía tan vacío y parlamentario como si tuviera 50 y fuera popular. Cuando por fin llegamos a mi residencia, que contempló con ojo avesado en su cómoda sencillez, pero sobre la cual se abstuvo de proferir una broma de camarada, le hablé de Frank Saltram con más detalle. Menciono esta circunstancia, pues aún entonces me sorprendió su fastidio para con mi entusiasmo por dicho personaje. Puesto que nada sabía del señor Saltram, su impaciencia se dirigió contra los Mulville, a los que tachó de absurdos. Gravener conocía a los Mulville como yo, a causa de una amistad de infancia con la joven Adelaide, fruto de múltiples lazos que se remontaban a las generaciones que nos habían precedido. Cuando se casó con Kent Mulville, que era mayor que Gravener y que yo, y mucho más amable, gané un amigo, pero Gravener prácticamente perdió otro. Igualmente, distintas fueron nuestras reacciones a lo que él llamaba la deplorable acción social de los Mulville, que había tomado la forma de una enojosa efusividad de segunda, según sus palabras. En mi fuero interno, quizás yo también estaba convencido de que los residentes de Wimbledon eran tontos y bondadosos, pero cuando Gravener siguió burlándose de ellos, no pude evitar contradecirle. Sentía ya que, aun si llegáramos a estar de acuerdo, sería por razones bien distintas. Comprendí cuán admirablemente británico era cuando se dio la vuelta y se alejó de mi pequeña biblioteca francesa, sin apenas una mueca de desprecio acerca de mi encuadernador. Por supuesto, no conozco al tipo en cuestión, pero está claro que es un farsante. Claro, es precisamente lo que no es, repliqué yo. Ojalá lo fuera. Mi exclamación solo fue el principio de lo que más tarde sería un largo anhelo en busca de una frívola conclusión final. Al cabo de unos instantes, Gravener afirmó con gravedad: «Tiene que ser un disidente». «Imposible. Su principal atractivo radica en la extraordinaria capacidad especulativa de la que hace gala», respondí yo. «El mejor truán es el que ha cultivado su carácter», replicó él, y añadió: «No te sorprendas si descubres que tu caballero de resplandeciente armadura procede de una familia metodista de vendedores de quesos». Me llamó su atención su persistente burla, y tras unos minutos de reflexión dije: «Tal vez, lo admito, así sea, pero ¿cómo puedes estar tan seguro?». Mi pregunta era una trampa. Quería que confesara que la raíz de su incredulidad procedía del hecho de que el pobre Saltram no se vestía de etiqueta para cenar. Gravener le esquivó fácilmente y salió indemne al otro lado. Dijo: «Porque los Kent Mulville se lo han inventado. Tienen una mano infalible para los fraudes. Todos sus gansos se convierten en cisnes. Nacieron para ser engañados y les gusta, lo piden a gritos. No saben distinguir la mano derecha de la izquierda y la verdad es que terminan por cansarlo a uno, quizás por suerte, a golpe de caridad cristiana». Su demencia, sin duda, fue accidental, pero los acontecimientos que se sucedieron la convirtieron en profética. No recuerdo con qué excusas salí del paso. Sea como fuere, al cabo de un momento prosiguió: «Solo pido saber una cosa, algo muy sencillo. ¿Es un verdadero caballero?». «Querido amigo, un verdadero caballero, eso se dice muy pronto. No lo bastante si resulta que no lo es. Debe ser un rufián de marca mayor cuando los Mulville lo han adoptado». «Me sentiría ofendido si no fuera porque a mí no me han descubierto de elogios», respondí yo. «No te confíes. Admitiré que es un caballero cuando tú concedas que se trata de un farsante», añadió Gravener. «No sé qué admirar más, si tu lógica o tu benevolencia». Mi amigo se sonrojó, pero no obstante no cambió de tema. Preguntó: «¿Dónde lo encontraron?». «Creo que le llamó la atención algo que Saltram había publicado». «Ya veo, me imagino un largo y aburrido tratado». Y entonces descubrieron que estaba atormentado por todo tipo de problemas y dificultades, lo cual era inadmisible, y se dieron prisa en pagar todas sus deudas, agradecidos por el inmenso privilegio. Repuse que nada sabía de las deudas del señor Saltram, y recordé a mi invitado que los Mulville eran ángeles, pero no idiotas ni millonarios. Su propósito, al parecer, era reunir de nuevo al señor Saltram y a su esposa.
Casi esperaba oír que la abandonó vilmente, interrumpió Gravener, y me alegra comprobar que no me decepcionas. No, él no la dejó, fue al revés, dije, esforzándome por recordar los detalles que la señora Mulville me había contado. ¿Lo dejó ella? Es decir, que nos lo dejó, exclamó Gravener. Pues muchas gracias, declino el honor. Aún si no quieres, oirás hablar de él en los próximos meses. No puedo negar que me parece un gran hombre, dije con el tono que a mi viejo amigo más le disgustaba. Sin duda, es un detalle sin importancia, replicó, pero ni siquiera has mencionado en qué pilares descansa su reputación. Pues en lo que te aburría tanto cuando hemos empezado a hablar, su extraordinaria mente. ¿Según demuestran sus escritos? Posiblemente ahí, pero sobre todo en su discurso, que es, de lejos, el más sólido y cultivado que he tenido el privilegio de escuchar. ¿Y de qué habla? Querido amigo, ¿qué puedo decir? Habla de todo, dije mientras mi respuesta me recordaba sin querer a la pobre Adelaide. Añadí caritativamente, y de sus ideas. Hay que escucharle para entender lo que quiero decir. No se parece a nada de lo que uno haya oído por ahí. Terminé enrojeciendo hasta la raíz del cabello y confieso que exageré un poco mi retrato de Saltram, pues aún había de ser testigo de sus futuras apariciones y más aún faltaba para que le conociera en profundidad. Sin embargo, expresé verdaderamente lo que me imaginaba de él, algo líricamente quizás, cuando procedí a afirmar que entre la tradición y la leyenda Saltram podía pasar a la posteridad como el orador más grande de todos los tiempos. Pues no entiendo el motivo de tanto aspaviento, ni por qué se le trata con tanta gentileza y se pagan todos sus caprichos, si no es más que un charlatán. Cuanto más charlatanes son, mayor es la calamidad. Gravener siguió diciendo antes de retirarse. Hoy en día estamos inundados de conversaciones y toda nuestra sociedad muere aplastada por el exceso de palabras proferidas, con una desproporción monstruosa en comparación con el resto de las actividades que ocupan nuestro tiempo en la Tierra. Permíteme que te contradiga. Estamos inundados, sí, pero solo de ruido. Sin embargo, los responsables no son los verdaderos oradores, sino los tartamudos. Una conversación cultivada es algo tan escaso como vivificante, un regalo de los dioses, la única estrella refulgente en el harapiento manto de la humanidad. ¿Cuántos hombres son dignos de tal privilegio? ¿De cuántos maestros conversadores puedes presumir haber conocido? ¿Morir aplastado por las palabras? Más bien creo que nos hundimos a causa de su falta. Los textos mal escritos no son conversación, como muchos parecen creer, e incluso la buena literatura no siempre se puede comparar con ella. En efecto, sostengo que las mejores letras tienen mucho que aprender de las palabras bien dichas, y si la leyenda se detiene en nuestra sociedad, añadí con ligereza, quizás deba acusarnos de haber escuchado y de haber oído. Gravener sacó su reloj y reparó en que ya era casi medianoche. Su respuesta a mi discurso fue muy propia de él. Solo hay un detalle que debe tenerse en cuenta en presencia del mejor y el del peor orador. Aún sostenía el reloj en la mano. Por su expresión parecía dispuesto a afirmar que nada importaba excepto que un hombre fuera un verdadero caballero. Quizás era lo que iba a decir, pero me privó del exultante placer de tener razón cuando dijo lo que pensaba con distintas palabras. Lo que realmente importa a la hora de valorar una persona es su conducta. Esto no es justo. Hace un rato has dicho que suelo darte la razón precisamente a medianoche, y has esperado hasta ahora, aposta, le reproché con afecto. Sin embargo, mi observación no le distrajo, pues añadió lo siguiente: no hay ninguna excepción a la regla que acabo de enunciar. ¿Ninguna? Ninguna en absoluto. Está bien, pues. Ten por seguro que trataré de ser una persona honesta a cualquier precio, exclamé riendo mientras le acompañaba hasta la puerta, aun si con ello me convierto en un ser aborrecible. 3. Si esa noche fue una de mis experiencias más divertidas, o al menos de las más que quedaron impresas en mi ánimo, 4 años más tarde pasé por una situación de lo más incómoda, el reflejo opuesto de la primera noche que conocí al señor Saltram. Para ese entonces sabía que el secreto del poder del señor Saltram para alienar a sus oyentes consistía en la repetición, y por supuesto, solo el que había sido testigo de sus remordimientos y de sus horas bajas podía apreciar la grandeza de su renacimiento. Así las cosas, era la estación de los sinsabores,
y prometían ser magníficos, elementales y muy teatrales. Yo presentía que se avecinaba una de esas alteraciones atmosféricas, pero, no obstante, estábamos empeñados en un arduo intento de convertirle en un distinguido conferenciante. Después de todo, era imposible no reconocer que 2 fracasos de un total de 5 intentos eran muchos. Esta era la segunda vez que se anunciaba el desastre. Eran pasadas las 9 y el público, numeroso y francamente animado, desplegaba, por fortuna, la actitud flemática de los que estaban en aquel vecindario de Upper Baker Street, atraídos por, si no recuerdo mal, la promesa de un análisis de ideas primordiales. En aquel barrio encontramos una pequeña sala de conferencias que podía alquilarse por una suma razonable. No disponíamos de mucho más debido a la ominosa cuestión de la manutención de los 5 pequeños Saltram, incluyendo en la cuenta la madre, y del gran Saltram. Cuando por fin logramos asegurar la supervivencia de los Saltram, de todo tamaño y condición, habíamos gastado todo el aceite que podía engrasar la maquinaria que habría permitido al que era, sin ambajes, el más original de los hombres, mantenerlos el mismo. En la anterior ocasión en que el señor Saltram no se presentó a pronunciar su conferencia, me había tocado a mí la ingrata tarea de salir al estrado durante un odioso instante bajo las lámparas del escenario para explicar a la concurrencia, sentada en una docena de estrechos bancos y en cuyos rostros las cejas enarcadas expresaban la más pura preocupación, sin un ápice de cínica sospecha, que no éramos capaces de localizar al que con tanta devoción esperaban. La única explicación que pudimos ofrecer fue que nuestros exploradores llevaban buscándole desde buena mañana y que durante uno de los largos paseos meditativos que solía tomar antes de sus conferencias, el señor Saltram había sufrido algún percance o accidente que demoraba su llegada. Por supuesto, los largos paseos eran un invento, pues el señor Saltram, que supiéramos, jamás se había preparado para nada, excepto para una espléndida cena. Por eso sus panfletos y programas, de los que poseo una colección casi completa, son los fantasmas solemnes de las conferencias que nunca fueron. Me esforcé en excusarlo lo mejor que pude, pero admito que estaba enfadado, y Kent Mulville me reprochó, en esa ocasión, mi falta de optimismo en público. De modo que esta vez dejé las excusas en sus manos y en su paciencia, más ducha, excepto para responder a la petición expresa de una joven dama que se sentó a mi lado en la sala de conferencias. Mi posición fue accidental, pero si hubiera sido calculada, ningún observador habría dejado de reparar en que nadie en la sala iba a ser oyente de una conferencia. En efecto, lo cierto era que el paseo filosófico cojeaba deplorablemente. Sin embargo, esta visitante era la única que tenía aspecto de estar cómoda, de haber venido a la aventura. Parecía como si llevara un velo de diversión que le cubriera la elegante cabeza. En definitiva, su presencia indicaba con cierta perplejidad que la esfera de influencia de Saltram se había ampliado. Ciertamente, a Saltram le iba mejor de lo que esperábamos y precisamente había escogido aquella ocasión de todas las imaginables para sucumbir a, Dios sabía cuál, alguna de sus muchas y alegres debilidades. La joven dama desplegó una estampa de cabellos castaños rojizos y terciopelo negro, mientras que a su lado esperaba un acompañante de perfil más discreto, presumiblemente una sirvienta. Ella podría haber sido una condesa extranjera y, antes de que se dirigiera a mi persona, yo me había entretenido, durante el lastimoso intervalo de espera, imaginándome que poseía ecos que uno encontraría en la apertura de alguna novela de Madame Sand. Al cabo de unos minutos tuve la certidumbre de que era oriunda de América, lo cual no le restó ni un ápice de su encanto. Sencillamente engendró algunas deprimentes reflexiones acerca del posible incremento de las contribuciones al bienestar del señor Saltram procedentes de Boston. Se dirigió a mí, pues, según dijo, le parecía más acostumbrado a aquel tipo de actos. «Caballero, ¿cree usted que deberemos esperar más?», preguntó. «Señorita, le diré, confidencialmente y por mi honor, que lo desaconsejo». Tal vez no consideró la garantía de mi honor suficiente. En cualquier caso, seguimos charlando largo rato, hasta que se dio cuenta de que nos habíamos quedado prácticamente solos. Me contó que conocía a la señora Saltram y esto en cierto modo explicaba el milagro. La hermandad de los amigos del marido no era nada en comparación a la de las amistades de la esposa. Al igual que los Kent Mulville, yo pertenecía a ambas fraternidades y creía haber sondeado el abismo de los defectos de la señora Saltram mejor que ellos.
Me aburría hasta la extenuación y sabía demasiado bien lo mucho que había aburrido a su vez a su marido, pero había muchos que la apoyaban, y los más eficientes eran los pobres y esforzados amigos que mantenían al señor Saltram. Eran justos con ella, mientras que los que estaban explícitamente de su parte odiaban sin paliativos a nuestro filósofo. Debo decir, no obstante, que fuimos nosotros los que caminábamos por ambas orillas, los que siempre la ayudamos más. Mi joven dama tenía aspecto de ser rica, o así me lo parecía, no sé por qué, de modo que esperé a que hiciera gesto de llevarse la mano al bolsillo. Pronto comprendí, sin embargo, que no era una fanática, sino una generosa e irresponsable alma curiosa. Había venido a Inglaterra para ver a su tía y fue en su casa donde conoció a la gris señora que todos teníamos en mente. Es una lástima que la señora Saltram no sea intrínsecamente más interesante, observó, por decir algo mientras pasaba el tiempo. Su afirmación me animó, pues en el círculo de la señora Saltram, al menos entre los que despreciaban a su horrendo marido, se creía con firmeza que poseía méritos y atractivos abundantes. En verdad se trataba de una persona de lo más común, como el propio Saltram habría sido de no poseer un carácter prodigioso. La cuestión de la vulgaridad no se aplicaba a él, pero se trataba de una medida que su esposa no cesaba de reclamar. Debo añadir que las consecuencias de ese examen no eran razón suficiente para que el señor Saltram hubiera abandonado a su mujer sin un mal plato de comida que llevarse a la boca. Aunque él no parece un hombre con un carácter muy fuerte, prosiguió mi acompañante, ante lo cual me eché a reír con tanta fuerza que mis amigos se giraron a observarme por encima del hombro, mientras dejaban la sala, como si estuviera burlándome de su incómoda partida. Mi estallido probablemente le costó a Saltram una suscripción o dos, pero animó a mi interlocutora. Dice que su marido bebe como un pez, prosiguió sociable, y sin embargo afirma que su mente se conserva milagrosamente lúcida. Era divertido conversar con una bonita joven que podía hablar de la claridad mental del señor Saltram. Lo siguiente que esperaba oír era que le habían asegurado que era terriblemente ingenioso. Traté de explicarle cuál era la mejor manera de pensar en el señor Saltram, algo que casi pesaba sobre mi conciencia, y me forcé particularmente, dado que descubrí que, después de todo, ya no estaba tan seguro. Ella procedió a explicarme que había venido por pura curiosidad. Quería conocer por sí misma, pues había leído algunos de sus textos y no los había entendido. Fue en casa de su tía, oyendo las historias de la señora Saltram sobre la notable falta de virtud de su marido, cuando decidió presentarse en la conferencia aquella noche. Supongo que deberían haberme prohibido venir, dijo mi compañera de asiento, y creo que lo habrían conseguido, de no ser porque se me ocurrió que podría ser fascinante. De hecho, la propia señora Saltram reconoce que es un hombre fascinante. Así que ha venido hasta aquí para comprobar cuál es el origen de esa fascinación. Pues ya lo ha visto. ¿Cree usted que ha habido mala fe? La joven enarcó sus finas cejas. No, me refiero más bien a los extraordinarios efectos de esta, es decir, de esa cualidad sin nombre que nos condena de antemano a perdonar la humillación, si puedo así llamarla, a la que nos ha sometido. Humillación. Sin ir más lejos, la mía, como uno de sus garantes frente a usted, como compradora de una entrada para la conferencia. No tiene el menor aspecto de sentirse humillado, dijo, observándome con sus encantadores y alegres ojos, y si se sintiera de ese modo, yo le perdonaría a pesar de la decepción, porque esa cualidad misteriosa de la que habla es precisamente la que he venido a ver. Lamento decepcionarla de nuevo, porque no podrá verla. ¿Y cómo llegaré a conocerla? No lo hará, dije, y no debe imaginarse que el señor Saltram es bien parecido. Pero si su esposa dice que es un encanto. Me eché a reír, y quizás mi hilaridad le pareció excesiva, pero confieso que fue un acto espontáneo, ante la idea de que la joven hubiera actuado siguiendo los dictados de la señora Saltram, con esa singular afirmación, tan propia de lo que resultaba irritante y estrecho en el punto de vista de la mencionada señora. La señora Saltram, expliqué, infravalora a su esposo en sus puntos fuertes, así que quizás para compensar eso le alaba en exceso allí donde menos tiene de qué enorgullecerse. Créame cuando le digo que no es atractivo. Ya no es joven, está entrado en carnes y su rostro no tiene ninguna característica notable, excepto por la expresión de sus ojos. Exacto, sus ojos, dijo la joven atentamente. Saltaba a la vista que sabía mucho de los famosos ojos de Saltram, los yeux,
que nos había llevado, en realidad, a presentarle toda la ayuda que precisaba. Sí, son trágicos y espléndidos como faros en una costa peligrosa, pero se mueve torpemente y se viste aún peor, y en conjunto es lo más alejado de la elegancia que se puede imaginar. Mi compañera se quedó reflexionando un rato y dijo, ¿lo considera un verdadero caballero? Debo confesar que la pregunta me sobresaltó, pues reconocí en esas palabras las que me había dirigido años antes mi amigo George Gravener, esa primera noche de exaltación en que me había obligado a enfrentarme a mi ciega admiración por Saltram. Me había sacado los colores entonces, pero ya no, pues había vivido con esa ilusión, la había superado y dejado atrás. ¿Un verdadero caballero? Repetí. Desde luego que no. Mi énfasis la sorprendió un poco, pero rápidamente preguntó, ¿lo dice porque es, como dicen aquí en Inglaterra, de extracción humilde? En absoluto. Su padre era maestro de escuela y su madre, la viuda de un pastor, pero eso no tiene nada que ver, lo digo simplemente porque le conozco bien. ¿Y no juega eso terriblemente en su contra? Terriblemente. No es una circunstancia fatal. ¿Fatal para qué? No para su espléndida vitalidad. Volvió a meditar unos instantes. Presumo que es esa espléndida vitalidad la causa de sus vicios. Sus preguntas son formidables y directas, pero me alegro de que las haga. Yo pensaba más bien en su noble intelecto. Sus vicios, como usted los llama, se han exagerado mucho. Después de todo, consisten en un único defecto. ¿Falta de voluntad? Falta de dignidad. ¿Es que no reconoce cuáles son sus obligaciones? Al contrario, las reconoce profusamente, especialmente en público. Sonríe y hace reverencias y las saluda cuando pasan al otro lado de la calle, pero cuando cruzan hasta su acera se da la vuelta y se pierde rápidamente entre la multitud. Las reconoce, digamos, espiritualmente, pero no quiere trato con ellas. Así que el señor Saltram se limita a dejar sus pertenencias a otras personas para que éstas las cuiden. Acepta favores, préstamos y sacrificios con el único obstáculo de la agonía de la vergüenza. Por suerte, somos una pequeña congregación que rebosa fe y hacemos lo que está en nuestra mano. Guardé un prudente silencio sobre los hijos naturales, 3 en concreto, que Saltram había engendrado durante sus años de alocada juventud. Pero seguí. Eso sí, se esfuerza, mucho, muchísimo, pero jamás logra llegar a nada. Al único que llega son los abandonos y las rendiciones. ¿Y a cuánto ascienden? Se viene a referirse a ellos como si fueran cuentas pendientes de pagar, pero, como le he dicho antes, las preguntas que me dirige son certeras y terribles. Intentaré responderle. Los ejercicios del genio del señor Saltram ascienden a la gran suma de poesía, filosofía, una enorme masa de especulación, notas y citas. Como ve, hay genio suficiente para aceptar la derrota, pero es harto escaso para sostener una buena defensa. Y después de este tiempo, ¿qué ha logrado? ¿Se refiere a su reputación y reconocimiento? Pregunté. No ha logrado demasiado, la verdad, pues su estilo no es tan bueno, y desde luego no tan exuberante como su conversación. 2/3 de su obra son meros proyectos colosales y anuncios de intenciones futuras. Los logros de Frank Saltram no suelen ser notables. Tenga en cuenta que esta noche debía aparecer frente a una audiencia respetable, y ya ve. Sin embargo, si hubiera respetado su compromiso, la conferencia habría sido divina. Su forma de hablar, ¿comprende? ¿En qué habría consistido esa forma de hablar? Caí en la cuenta de que mis explicaciones no alcanzaban su objetivo, lo que me hacía sentir un poco torpe y algo impaciente. Repliqué. En la exhibición de un espléndido intelecto. Dado que la joven dama no parecía del todo satisfecha, pero yo no estaba preparado para responder a otra de sus preguntas, proseguí rápidamente. Como la visión de una enorme bola de cristal suspendida y balanceándose, un bloque de luz rutilante, enorme y lúcido, que devolviera todos los aspectos de la vida y las posibilidades del pensamiento con su reflejo. Nos dirigimos al porche de la sala, en ese momento ya bañado por la luz del atardecer, y ella seguía reflexionando en silencio. Frente a nosotros esperaba un carruaje, cuyas luces eran casi lo único que la traición de Saltram no había conseguido extinguir. La acompañé hasta la puerta del coche y la ayudé a subir. Ella se inclinó hacia afuera un momento para darme las gracias. Dijo, sonriendo con gracia incluso en la oscuridad. Deseo ver ese cristal. Basta con que asista a la próxima conferencia, entonces. Me voy al extranjero con mi tía en un par de días. Espere una semana, le sugerí. Valdrá la pena.
Solo si el señor Saltram se presenta, dijo con expresión grave. Entonces el carruaje se puso en marcha y se la llevó a toda prisa, por suerte para mis modales, pues no me oyó exclamar: ¡qué ingratitud! 4. La señora Saltram armó un gran escándalo en nombre de su derecho a ser informada del paradero de su marido cuando éste no asistió a una conferencia por segunda vez consecutiva. Vino a visitarme en busca de certezas, pero confieso que no pude dárselas, pues ignoraba dónde se encontraba su marido. Más tarde descubrí que Kent Mulville, que giraba los pulgares en espera del mejor resultado cuando las cosas no podían ir peor, sí estaba enterado del paradero del señor Saltram. Lo supo incluso cuando se produjo su flagrante ausencia y durante la que guardó un silencio impenetrable, pero por fin confesó, aunque no divulgaré todo lo que dijo. Yo ya sabía, claro está, de la incapacidad de Saltram de mantener los compromisos que había contraído con su esposa, una mujer profundamente herida, justamente vengativa, bastante irreprochable y totalmente insufrible después de su separación. Ella se presentaba a menudo en mi residencia para quejarse de sus olvidos. En efecto, a pesar de que declaraba con firmeza que se lavaba las manos con respecto a lo que a él le sucediera, lo cierto es que había preservado cuidadosamente el líquido de dicha ablución y lo analizaba una y otra vez. Tenía la cualidad de excitar la impaciencia de su interlocutor con distintas artes. Quizás la más infalible era su suposición de que éramos amables con ella porque nos gustaba. En realidad, su caída en desgracia personal había sido el motor de su auge social, pues yo mismo había presenciado cómo, en nuestro pequeño y concienzudo círculo, su desolación casi se había convertido en una moda. Sin embargo, su voz era irritante, y sus hijos feos, y por si fuera poco, ella odiaba a los Mulville, a los cuales yo idolatraba cada día más. Habían ayudado a su marido y a largo plazo eran los que más habían hecho por ella. La cálida confianza con la que Saltram había reposado en la generosidad de los Mulville era una sutil presión comparada con el carácter rígido de su esposa. Debo decir que Saltram jamás criticó a sus benefactores, aunque pronto se cansó de ellos, mientras que ella se regía por los estándares más exigentes cuando se trataba de las formas de la caridad. Ofrecía el extraño espectáculo de un espíritu henchido de dependencia y gracias a él se había introducido en algunas de las mejores casas de la sociedad londinense. Incluso sentía pena por mí, ya que no tenía tratos con los generosos señores que le prestaban ayuda, a los que, a su vez, ella, sin duda, felicitaba porque no sabían nada de mí. Me atrevo a decir que nos habríamos entendido mucho mejor si ella hubiera mostrado un ápice de imaginación, si por un casual se hubiera tomado las manifestaciones de la naturaleza de Saltram como algo más que motivos trágicos. Al fin y al cabo eran flores que adornaban su carácter, perlas que colgaban de un hilo sin fin. La señora Saltram, no obstante, se obcecaba en enfrentarse a ellas una tras otra, como si jamás hubiera sospechado que ese era el verdadero carácter de su marido, y que sus deficiencias formaban parte de su naturaleza. Era la irritante conclusión de una mente incapaz de formular una generalización. Quizás era exagerado pensar que Saltram tenía licencia para existir tal cual era, pero de ser así, había que abrigar la convicción de que una mujer como su esposa no la tenía.